ir interactuando, ir adquiriendo esos conocimientos. Y es por esa razón de que nuestros participantes están acá en esta noche, porque están bastante interesante el tema el cual usted pues, nos va a disertar. Quiero brevemente dar a conocer pues, un resumen de la hoja de vida de nuestro apreciable amigo, el doctor José Antonio Gracias González. Déjenme contarle que él es economista, abogado y notario, magíster artium y doctor en Derecho Constitucional con distinción summa cum laude. Posee estudios en Derecho de Integración y Políticas Públicas. Es docente universitario de Economía en la Facultad de Economía y de Ingeniería en la Universidad de San Carlos desde el año 1993. También ha sido docente de Derecho Notarial, Civil Constitucional, Procesal Constitucional, Teoría del Estado, Sociología, Economía, en la Universidad Rafael Andívar y en la Universidad Mesoamericana, también en la Universidad del Istmo y en la Universidad Mariano Gálvez, a nivel pregrado. Asimismo, es examinador del área privada del examen técnico profesional de Derecho, ha asesorado trabajos de tesis e impartido cursos a nivel de maestría y doctorado en Psicología, Metodología de la Investigación y Constitucional en la Universidad Mariano Gálvez. Asimismo, es autor de un libro de macroeconomía y 3 libros de Derecho Notarial, los cuales pues estamos seguros que ustedes han tenido pues el privilegio de leer ese material tan directo, el cual pues el doctor nos ha hecho llegar a través de esos conocimientos que él generosamente ha compartido a través de su literatura. Y asimismo es autor de 4 leyes comentadas y coautor de 2 libros de Derecho Notarial, litiga y cartula por cuenta propia desde 2010. Ha sido invitado por diferentes universidades, asociaciones de profesionales, Instituto de Derecho Notarial y el Colegio de Abogados para impartir conferencias en eventos diplomados de actualización en Derecho. Asimismo, sus artículos han sido publicados en revistas como el Opus Magna Constitucional de la Corte de Constitucionalidad y en la revista del doctor Mariano Gálvez. Doctor, ha sido para mí un gusto muy grande poder dar a conocer brevemente un resumen de su hoja de vida y lo dejo con su distinguido público. Tiene usted la palabra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a la licenciada Pichcott, de igual manera a Idaho por la invitación. Para mí es un honor volver a participar con ustedes en las actividades académicas tan importantes, tan interesantes que ustedes realizan. En particular, pues, están de plácemes celebrando su 2º aniversario y agradezco que me hayan tomado en cuenta prácticamente desde el primer año de vida de Idaho y espero que continúen tomando en cuenta a este servidor, mi amistad, de cariño y, bueno, deferencia a Idaho y a todos sus miembros, así como a la respetable audiencia. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Así que muchas gracias y vamos a comenzar sin más preámbulos. Por supuesto, pues para poder ganar en cuanto a datos se refiere, pues no voy a tener encendido todo el tiempo la cámara para así hacerlo más fluido la posibilidad de comunicación. El tema, pues, como lo dice la primera diapositiva, ¿no? Es sobre las fases del fenómeno sucesorio. Y quise aprovechar para hacer este pequeño mensaje de felicitaciones para Idaho, ¿verdad? En su 2º aniversario. Nos alegra realmente que sigan proyectándose así a nivel nacional. Bien, sin más preámbulos, pues el tema será enfocado desde la perspectiva del derecho civil. En derecho civil, pues vemos nosotros desde pregrado el tema de las sucesiones. Y es un tema realmente muy importante que creo que no se le ha dado el debido énfasis en la formación que tenemos como abogados y notarios. Porque el tema realmente tiene que ver precisamente con la formación abogadil,
pero finalmente va a ser motivo de práctica desde la perspectiva del derecho notarial. Y entonces tuve el gusto este semestre de impartir el curso de Derecho de Sucesiones y me ha motivado tanto que estoy trabajando ya en esta transición de semestre para preparar un libro sobre el tema, bajo la perspectiva específicamente de derecho civil. Entonces, por favor, comencemos. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es el fenómeno sucesorio? Bueno, pues trata específicamente sobre ese proceso a través del cual se va a dar un tránsito o traslado del patrimonio de la persona fallecida, es decir, el causante o el decujus, hacia las personas que deberán suceder, es decir, los herederos en principio, ¿no? Ahora bien, esto es algo fundamental. A nivel teórico, pues existe la interpretación de que los herederos van a reemplazar, van a suceder. La ficción precisamente creada en doctrina de que van a reemplazar al causante. Y esto, como lo comenta un autor mexicano que utilizamos para esta presentación, pues es una ficción inaceptable realmente, porque de lo que trata el fenómeno sucesorio, como se enfatiza acá, es precisamente de ese tránsito o traslado específicamente del patrimonio, pero no de todas las relaciones jurídicas de parte del causante. Ahora, este fenómeno sucesorio doctrinariamente comprende varias fases que se encuentran reguladas de cierta manera en nuestro Código Civil, Decreto Ley 106, pero que vale la pena dilucidarlo también con ese enfoque doctrinario para poder tenerlo más claro. Entonces, estas etapas o momentos por las cuales transita el fenómeno sucesorio permitirán hacer efectiva la sucesión por parte del causante hacia los herederos. Estas 4 fases son las siguientes. Primero, la apertura de la sucesión. Luego tenemos la vocación de la herencia, la delación de la herencia y por último, precisamente la adquisición de la herencia. Esto, como les digo, tradicionalmente no se enfoca cuando se está estudiando el tema a nivel de pregrado, pero es muy interesante poder tenerlo claro para poder realizar un buen ejercicio finalmente de lo que es la tramitación del proceso sucesorio. Miremos la primera fase, la que se refiere a la apertura de la sucesión. Esta ocurre, como es de suponer, con motivo del deceso u óbito de una persona, que es el causante. Entonces, fallece la persona y a partir de ahí se considera que ocurre la apertura de la sucesión. De este modo, la apertura es un hecho jurídico que se basa en el fallecimiento del causante, que posibilita tomar posesión de la herencia a los probables herederos, para que pueda ocurrir precisamente la transmisión del patrimonio del causante, o sea, la masa hereditaria. Sobre la base de este suceso, comienza pues la transmisión del patrimonio del causante a los asignatarios, como se les llama en Chile. Los asignatarios van a ser los herederos y los legatarios mortis causa. Algo interesante de tener en cuenta es que la sucesión se puede dar no solamente mortis causa, sino también entre vivos, como sabemos. Pero hay otras formas de suceder a una persona que son en forma contractual. Por ejemplo, a través de la compraventa. Solo que ahí la sucesión será sobre aspectos muy específicos. Por ejemplo, cuando se vende un bien, una propiedad,
Entonces, esto se hace específicamente para suceder en términos de la calidad de propietario respecto de ese bien en particular. Ahora, el derecho sucesorio, entendido como aquel que atiende a la transmisión universal del patrimonio, pues es una universalidad, una totalidad respecto del patrimonio del causante, lo que se busca transmitir a los sucesores. Entonces, tenemos nosotros al causante, que poseía un determinado patrimonio, y este habrá de ser transmitido a las personas que se consideren herederos. Y esto es el propósito, pues, del fenómeno sucesorio. Algo interesante a tomar en cuenta es que, aparte de la muerte como un hecho ineludible dentro de las fases de la vida, tenemos que en determinado momento, en la Edad Media, existió lo que se llamaba la muerte civil. ¿Qué era la muerte civil? Pues en los diferentes ordenamientos jurídicos en Europa llegó a reconocerse lo que se llama esta muerte civil, en latín, civilitis mortuus. Esta podía ocurrir especialmente por dos eventos: la condena criminal de una persona a manera de pena, o bien por la profesión religiosa que optara alguien, es decir, que tomara los hábitos. Bajo estos dos supuestos, una condena y elegir la profesión religiosa, entonces las personas debían prácticamente realizar una transmisión de su propiedad como que se hubieran muerto. De este modo, las personas que eran sujetos de la muerte civil podían transmitir sus bienes, tal y como que si hubieran fallecido. Se admitía, pues, la sucesión del patrimonio del condenado penalmente como un castigo, o bien como algo ineludible para alguien que optaba por la profesión religiosa. En este caso, pues, un religioso, teniendo un patrimonio, viene y, estando vivo, lo transmite a sus parientes como herederos, en ejercicio precisamente de la figura de la muerte civil. Esto actualmente pues ya no existe, pero es una reliquia histórica que vale la pena mencionar. Entre los romanos se decía que viventis nulla hereditas est, es decir, no existía la herencia de la persona viva, solamente podía darse en forma de transmisión mortis causa. Y aquí vemos nosotros la importancia que tiene el hecho de la defunción del causante. ¿Por qué? Porque debe demostrarse. Es uno de los supuestos básicos, esenciales y el primario para que pueda darse la efectiva transmisión sucesoria de su patrimonio. Ahora, ¿cómo se demuestra? Pues aquí empezamos a ver precisamente el formalismo legal. Y como decía anteriormente el Código Civil guatemalteco, el estado civil de las personas se demuestra precisamente con las actas que consten en el registro civil respectivo. Entonces, tiene que acreditarse documentalmente el fallecimiento de la persona. ¿Cómo se prueba ese deceso? Bueno, pues deberá probarse en forma documental. Y el Código Procesal Civil y Mercantil precisamente establece como uno de los objetivos del proceso sucesorio, en primer lugar, que habrá de determinarse el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Entonces, tenemos dos posibilidades: el hecho de que haya fallecido, muerto una persona, o bien que legalmente se haya llegado
a determinar la presunción de que ha fallecido, por no poderle encontrar, por no poderle ubicar, por no tener noticias de si la persona se encuentra viva, o bien por algún evento, como podría ser, por ejemplo, el naufragio de una nave, como un barco, ¿no? O bien un accidente aéreo, en donde precisamente la probabilidad de que la persona haya fallecido es muy grande. Ahora, según la ley del Registro Nacional de las Personas, es decir, el RENAP, en su artículo 6 se establece como parte de las funciones específicas de RENAP dar información sobre las personas y en lo que a nosotros nos interesa respecto de las fechas de su nacimiento y de su defunción. Entonces, precisamente en el proceso sucesorio, en su efectiva tramitación, deberemos demostrar precisamente cuándo nació la persona con su acta de la partida de nacimiento y también presentando la de defunción. Si la persona efectivamente ha fallecido, el hecho pues habrá de demostrarse con el certificado de esa partida, extendida por el RENAP. Ahora, si no se puede comprobar el hecho del fallecimiento, puede promoverse la declaratoria judicial de ausencia, en primer lugar, para posteriormente poder declararse la muerte presunta. Pero también, de igual manera, esta muerte presunta deberá ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas. O sea que efectivamente haya fallecido la persona, o bien que judicialmente se haya declarado la presunción de su muerte, debe, en ambos casos, presentarse una certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas. Y se tramita conforme lo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, esta muerte presunta. Ahora, en el Código Civil, esta fase del fenómeno sucesorio, la primera, es decir, la de la apertura de la herencia, se encuentra prevista en forma expresa, específicamente en el artículo 918, que trata sobre la transmisión de la herencia cuando afirma que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Y aquí tendríamos precisamente, pues, en un precepto legal establecido cuándo se da esa apertura. Ahora, la importancia que tiene la partida de defunción o inscripción de la muerte presunta consiste en que nos va a proveer de la fecha y hora de la inscripción de esa defunción o de esa muerte presunta y por lo tanto el derecho que asiste al posible heredero para que pueda reclamar la sucesión del causante. Ahora, para ser sucesor debe reunirse en principio con dos requisitos. El primero de ellos es que el sucesor esté vivo y luego tener la capacidad para suceder. Y sobre esto vamos a hablar un poco más detalladamente más adelante. Acá en este punto es importante tomar en cuenta dos figuras que están reguladas en el Código Civil y que doctrinariamente son importantes. La comorencia o comoriencia, como también se le llama, prevista en el artículo 3 del Código Civil, lo cual consiste en que si no se puede comprobar que en un mismo hecho o evento fallecieron dos personas en donde una tenía derecho a suceder a otra, entonces, al no tener forma de probarlo, el supuesto legal es que ambos fallecieron simultáneamente. Y por lo tanto, no podía heredar la persona que
en principio, hubiera tenido el derecho de suceder al causante. Y la otra figura es la del nasciturus, como le decimos en Guatemala, que se trata del concebido, es decir, la persona que se encuentra en proceso de gestación, pero aún no ha nacido. Esto según lo establecido en el artículo 205 del Código Civil, al que le llama hijo póstumo. Y la ley, en este caso, para todo lo que todo lo que le sea favorable a este no nacido, la ley le reconoce derechos en caso de que nazca viable y se mantenga con vida. Ahora, ¿cómo demuestra el posible heredero estar vivo? Bueno, la primera forma de probarlo dentro de un proceso sucesorio sería radicando, ya sea que se tramite con base en un testamento, es decir, que sea un proceso sucesorio testamentario, o bien, si el causante no otorgó testamento, sea un proceso sucesorio intestado o legítimo. Esa es la forma, pues, cómo en principio va a demostrar el posible heredero que está vivo, radicando el proceso sucesorio. Y ahí inicia precisamente esa base adjetiva mediante la cual se va a lograr la efectiva transmisión de la herencia. Ahora, legalmente, la tramitación se puede realizar en dos formas. Una sería la judicial, o sea, ante juez competente. O bien, de acuerdo a lo que posibilita el Código Procesal Civil y Mercantil, también se puede dar en forma extrajudicial, o sea, ante el notario. Esto, en principio, pues, abrió lo que se conoce como la jurisdicción voluntaria en Guatemala, ¿verdad? Con base en los tres procesos de jurisdicción voluntaria que reconoce el Código Procesal Civil y Mercantil que pueden tramitar los notarios, lo cual se llegó a desarrollar más con el decreto 54-77, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que amplió el ámbito de competencia para la jurisdicción voluntaria en Guatemala. En este sentido, pues, vale la pena ver el artículo 453 del Código Procesal Civil y Mercantil. La otra posibilidad que tiene el posible heredero para demostrar que está vivo es presentándose a la Junta de Herederos, con base en el llamamiento que se realiza en forma legal. Entonces, la Junta de Herederos es una de las fases que debe cubrirse, ya sea en la tramitación judicial o extrajudicial, en donde se convoca a los herederos a una reunión para que se presenten y justifiquen el derecho que posiblemente sirva de base para declararlos herederos. Esta junta, pues, es un acto obligatorio y se convoca a ella con base en un edicto. A todas las personas que se consideren con derecho a suceder al causante o bien que tengan un interés legítimo en la mortuaria. Al efecto, se les convoca para que concurran en un día y hora específicos ante el juez o notario a la junta en la que deben presentarse todos los interesados. Sobre este acto se levantará acta que formará parte del expediente. Algo novedoso es que existe la posibilidad de que los edictos ya no se realicen mediante publicación en el diario oficial. Ya salió aprobada una normativa según la cual pues podrá realizarse en forma electrónica y gratuita la publicación de ese edicto. Sería pues un edicto ahora electrónico. Esto de cierta forma es algo
cuestionable, ¿verdad? Desde la perspectiva de que Guatemala es uno de los países con una brecha tecnológica muy grande, como lo ha venido a comprobar precisamente la pandemia que desde el año pasado nos tiene en este estado tan particular que vivimos a nivel social, personal, alrededor del mundo. Otra posibilidad es que a la persona que le asiste el derecho de ser heredero se le mencione en el expediente de tramitación, aludiendo precisamente a que se encuentra en el extranjero o bien que no es habida, o sea que no se le puede localizar en ese momento, pero se le menciona o se alude a ella como posible heredera dentro del proceso sucesorio. Entonces, mencionar que se encuentra de viaje o que no se le localiza en ese momento es también otra forma como el heredero puede tener participación dentro del proceso sucesorio, testamentario o intestado de que se trate. Pasamos a la segunda fase del fenómeno sucesorio. Se trata de la vocación hereditaria. Este es un tema que lamentablemente no se ha tocado mucho a nivel doctrinario en Guatemala. Se refiere a la aptitud que tienen los llamados a la herencia para entrar a ella. Esto es algo importante. Todavía no son herederos. Tienen una aptitud, tienen la posibilidad legalmente de llegar a ser llamados, pero no son herederos como tales. Esta calidad de herederos únicamente se logra precisamente con la declaratoria de herederos que se realizará en auto, ya sea a nivel judicial o a nivel extrajudicial. En principio, tenemos que todas las personas son aptas o capaces para heredar en abstracto. Sin embargo, en la realidad hay ciertos supuestos en los que incluso cuando son llamados a recibir la herencia, no lo pueden lograr debido a que carecen de vocación hereditaria. Y hay un ejemplo bien interesante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y lo mismo ocurre en los diferentes ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, un extranjero que sea llamado a adquirir por herencia un bien inmueble que se encuentra ubicado en zona prohibida, no tiene vocación para tal fin. Esto está previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí lo consignamos. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Esto es algo bien interesante. El resto del artículo dice: se exceptúan los bienes urbanos y los derechos inscritos con anterioridad al 1 de marzo de 1956. O sea, ahí ya había derechos adquiridos e inscritos, ¿verdad? Y bueno, en el caso de la frutera, de la UFCO, precisamente tenía derechos desde principios del siglo XX, ¿verdad? Con base en las concesiones que le realizó el gobernante Estrada Cabrera. Ahora, miremos este otro aspecto: la capacidad del heredero para suceder en la sucesión testamentaria. Si existe el testamento, este deberá presentársele al juez o al notario para iniciar la radicación del proceso. Entonces, lo ideal sería que todas las personas pudieran tener su testamento. Y esto es algo que en países con una cultura jurídica más arraigada, pues es normal. Sin embargo, para nosotros en el medio, hablar de la muerte o pensar en ella
y más aún, otorgar un testamento constituye un tabú, un tema muchas veces prohibido. Y de ahí que no siempre va a ser factible encontrar un testamento. En principio, será el heredero quien así haya sido designado en el testamento. En principio, puede heredar cualquier persona, parientes o no parientes, según la voluntad del causante. Y esto se debe a que en Guatemala existe una muy amplia libertad para testar. No así en otras legislaciones. Existe lo que se llama la herencia forzosa, en donde se reserva la ley una cierta porción exclusiva para determinados parientes, particularmente la esposa y los hijos, ¿ya? O el esposo y los hijos. En Guatemala, la salvedad que se hace es el derecho de alimentos para menores de edad, hijos menores de edad, y para el cónyuge supérstite, o sea, el cónyuge que sobrevive al causante. Además de esto, es importante mencionar al legatario. El legatario únicamente puede ser instituido en forma testamentaria, no de manera intestada. El legatario es heredero a título particular, o sea, respecto de uno o varios bienes específicos que son excluidos prácticamente de la mortual o de la masa hereditaria que deja el causante. Entonces, al señalar que un bien será un legado para Juan Pérez, por ejemplo, entonces este bien se transmitirá a título particular. Y eso es lo definitorio de lo que constituye un legado a favor del legatario. Así pues, no existe la figura del legatario ab intestato, es decir, en la herencia intestada. Ahora, en cuanto a la capacidad para suceder, ¿quiénes la tienen? Bueno, decíamos que el llamamiento para que comparezcan quienes se consideran con derecho a la herencia se realiza mediante la publicación de edictos. Y el edicto, según el diccionario de la Real Academia, es un escrito que se fija en los lugares públicos de las ciudades y poblados y en el cual se da noticia de algo para que sea notorio a todos. Ha evolucionado el edicto, como les decía, pues lo normal es la publicación, las publicaciones en el diario oficial, el diario de Centroamérica. Y ahora lo más innovador es que este edicto vaya a darse en forma electrónica y gratuita. Bueno, el derecho de reclamar la herencia es algo importante a tomarlo en cuenta, prescribe en 10 años y es transmisible a los herederos. El derecho para reclamar la herencia dentro de los 10 años se empezará a contar a partir de la declaratoria de herederos que se realiza en auto. Así está previsto en el artículo 481 del Código Procesal Civil y Mercantil, según el cual cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años, a partir de la fecha de la declaratoria. Y es por eso que en todo proceso sucesorio se establece en la declaratoria de herederos que se realiza sin perjuicio de persona de igual o mejor derecho. Y esto es algo obligatorio, ya, en la declaratoria de herederos, ya sea judicial o extrajudicial. Con lo cual queda abierta la puerta para que en ese lapso de 10 años pudiera presentarse alguien que eventualmente no fue tomado en cuenta dentro del proceso sucesorio en cuestión. Y aquí tenemos la
figura de la petición de la herencia. En el diccionario jurídico mexicano se establece que consiste la petición de la herencia en una acción real que la ley concede al heredero preterido, es decir, al que no se mencionó, contra el que detecta la herencia, para hacer valer su vocación y obtener la entrega del acervo hereditario con los frutos, accesiones e indemnizaciones que correspondan. Imaginen ustedes 10 años para que se pueda presentar a alguien a reclamar, a pedir lo que le corresponde como heredero o sucesor, pues evidentemente pudo haberse dado deterioro del patrimonio del causante, venta de bienes, en fin. Entonces, precisamente asiste a ese posible heredero poder reclamar frutos, accesiones, indemnizaciones, con motivo de cómo se ha manejado esa masa hereditaria que dejó el causante. Y preterido, pues según el diccionario de la Real Academia, es omitir en la institución de herencia a los que son forzosos. Pero aquí está la visión española, porque en herencia sí, en España sí existe la herencia forzosa para la familia. Entonces, tenían derecho, pero no fueron desheredados expresamente en el testamento. En el artículo 485 del Código Procesal Civil y Mercantil, se prevé que cuando comparezca cualquier interesado alegando su condición de heredero, se habrá de formar con su solicitud pieza separada, continuando mientras tanto la gestión del administrador hasta que haya declaratoria de heredero en favor del peticionario. Declarado el heredero, cesará la administración y le será entregada la posesión de la herencia en el estado en que se halle, y sin perjuicio de las demandas de responsabilidad que pudiera tener contra el administrador por dolo, o sea, mala fe, culpa o negligencia en el ejercicio del cargo. Ahora, la capacidad para suceder es precisamente la aptitud para la vida jurídica en materia sucesoria. Y tenemos que el primer requisito es que se dé la existencia, puesto que quien no existe no es persona y no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Por ejemplo, quien muere antes de que fallezca el autor de la herencia, pues carecería de este primer elemento, el de la existencia. Luego tenemos la capacidad. De esta cuenta no basta con existir para ser heredero, sino que además es necesario que no se esté dentro de lo que son las incapacidades que establece la ley. Por ejemplo, como vamos a ver, el notario que autoriza el testamento existe como persona, pero legalmente es incapaz de heredar. Y no solamente el notario, sino también otras personas, como analizaremos a continuación. Y luego de ello tenemos la dignidad. Presupone que el sujeto que desea heredar existe, es capaz, pero que por razones de orden ético, el legislador estableció que no debe heredar, salvo que el autor de la herencia establezca lo contrario. Entonces aquí tenemos pues como capacidad para suceder tres condiciones: existencia, capacidad y dignidad para poder suceder al causante. Ahora, puede darse la incapacidad por falta de personalidad en dos casos. Por ejemplo, como decíamos, que haya fallecido el posible heredero, o bien que todavía no haya nacido. Entonces, como les decía, la ley favorece al nascitulus, al que está por nacer, al que está en proceso de gestación,
pero es una expectativa de vida, no hay certeza. Si van a ser vivos, si va a ser viable y, bueno, se consolide como sujeto de derechos. Además de esto, la ley prevé otras incapacidades para suceder, aunque realmente no se trata de incapacidades debido a falta de personalidad. Sin embargo, la doctrina los clasifica así. Lo adecuado sería estudiarlas bajo el concepto de falta de legitimación. Por ejemplo, mencionábamos los extranjeros. Tienen limitaciones para poder ser herederos en ciertos casos. Las asociaciones religiosas en México y los ministros de los cultos no carecen de personalidad, pero en determinadas circunstancias no son aptos para adquirir por herencia, aunque puedan haber sido favorecidos en el testamento y carecen de vocación hereditaria. Ahora, incapacidades para suceder precisamente por presunción de influjo contrario a la libertad del testador y a la verdad. Veamos, según el Código Civil guatemalteco, no pueden suceder al testador los ministros de culto. Artículo 926, numeral 1. Los médicos o cirujanos que hayan tratado al causante, el notario y sus parientes, los testigos instrumentales a la hora de otorgar el testamento, el tutor y protutor y sus parientes, ni tampoco las instituciones extranjeras. Entonces, esto no se debe a que carezcan de personalidad. Cada uno de ellos sí la tienen, pero la ley considera que no es ético que vayan a tener un derecho sucesorio. ¿Y por qué? Bueno, para el notario es muy obvio, ¿no? Que quiera verse beneficiado al otorgar el testamento al causante y se le nombre heredero. Pero de igual manera puede suceder respecto del resto de las personas, ¿no? Entonces, la experiencia histórica, la realidad, ha demostrado que respecto de estas personas podría existir un vicio para que hayan sido nombrados herederos. Ahora, en cuanto a las incapacidades por causa de delito, o mejor llamadas indignidades, resulta que estas no son incapacidades, pero sí inhabilitan a alguien para que pueda ser heredero. La indignidad conlleva una pena, conlleva un castigo, y este consiste en la exclusión del derecho a la sucesión de la persona que fue indigna, debido a que la ley considera que se han cometido actos que afectan la situación personal o moral del afectado. Es decir, lo descalifican como posible sucesor. Ahora, es interesante ver que tanto las incapacidades como las indignidades se encuentran previstas específicamente en la ley. No son obra de la voluntad del causante, sino que son establecidas por la ley. Ahora, en cuanto a las incapacidades, nunca podrán ser suprimidas por la voluntad del causante, pero sí pueden serlo en el caso de las indignidades por voluntad del testador. Si él perdona en el testamento a aquella persona que de alguna manera cometió un acto en su contra, pues entonces ahí, con ese perdón, se rehabilita a la persona para que pueda tener el derecho a ser sucesor. Y en el artículo 924 vemos precisamente las diferentes incapacidades que se prevén.
No voy a leerlas porque son varias. Sin embargo, sí interesa el artículo 925, donde se prevé cuándo no aplican. Y el precepto legal en cuestión dice: las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las hayan producido. O sea, si por ejemplo el posible heredero atentó contra la vida del causante, eso es una indignidad. Pero si el testamento que va a cobrar vigencia fue otorgado con posterioridad y ahí se le designa heredero a esta persona que cometió la indignidad, entonces la ley permite ese perdón que ha otorgado el causante. Pasamos a la tercera fase, la delación de la herencia. Esta es otra palabra que no utilizamos mucho en Guatemala, pero doctrinariamente es algo importante. La delación consiste en el llamamiento que se hace en un proceso sucesorio a quienes se crean con derecho a la herencia, a efecto de que comparezcan a hacer valer su vocación hereditaria. Y ahí veíamos nosotros precisamente la importancia de la publicación del edicto. En principio, tendrán este derecho los herederos testamentarios y los parientes, que serán los llamados a heredar. Ahora, interesante la pregunta: ¿qué parientes y en qué orden pueden ser llamados a la sucesión hereditaria? Y aquí vamos a analizar las líneas de parentesco, precisamente de consanguinidad en línea descendente. Tenemos al autor de la herencia y entonces en línea descendente serían primero los hijos. Luego, en segundo grado, vendrían los nietos. Después, los bisnietos, hasta llegar a los tataranietos. Y aquí estamos aplicando precisamente lo establecido en el Código Civil, en donde se reconoce hasta el cuarto grado de consanguinidad el parentesco en Guatemala. De tal manera que en línea descendente tendrían derecho hijos, nietos, bisnietos o tataranietos para reclamar la herencia. Ahora, en línea ascendente tenemos al autor de la herencia, en primer lugar a sus padres, luego vendrían los abuelos paternos y maternos, los bisabuelos paternos y maternos, hasta llegar a los tatarabuelos. Y ahí se agota el parentesco en línea ascendente. Y lo que viene ahora es el parentesco colateral. Acá tenemos al autor de la herencia o causante, en línea ascendente a los padres, y ya colateralmente tendríamos a los hermanos, como parientes en segundo grado en línea colateral. Luego, a los sobrinos, que son en tercer grado colateral. Y luego a los sobrinos nietos. Pero el parentesco colateral es más rico y es más amplio. Tenemos también a los abuelos paternos y maternos, que serían parientes ascendentes en segundo lugar, y a partir de ellos empieza el parentesco colateral con tíos maternos y paternos. Y llega el cuarto lugar hasta los primos. Sigamos con esto. Tenemos al autor de la herencia, padres, abuelos paternos y maternos, bisabuelos paternos y maternos, y empieza aquí lo colateral, tíos y abuelos paternos y maternos. Entonces, este heredero colateral, estos herederos colaterales serían los tíos, abuelos paternos
y maternos. Ahora, puede darse también la sucesión por representación. ¿Cómo ocurre esto? En principio tenemos al autor de la herencia. Este autor de la herencia pues tuvo hijos, 3 hijos. Estos 3 hijos son herederos por derecho propio, que no pueden heredar. De poder heredar, recibirían por cabeza. ¿Y por qué no pueden heredar? Bueno, el primero porque falleció. O sea, existe ahí una incapacidad, no tiene personalidad, ya no existe. Luego, la otra posibilidad es que, en este caso, la posible heredera renuncia a la herencia. Y el tercer caso sería que el hijo es indigno. Entonces acá tenemos que los herederos que tenían eran los primeros en ser llamados. Por diferente motivo, cada uno no puede aceptar la herencia. Uno falleció, otra renuncia y el otro es indigno. Bueno, en este caso, respecto del que falleció, serán precisamente por representación sus hijos quienes reclamen el derecho del padre fallecido. En cuanto a la persona que renunció, pues será un hijo el que va a reclamar, porque la ley les reconoce ese derecho. Y en cuanto al indigno, también los hijos del indigno pueden pedir ser quienes por representación sean nombrados herederos. Ahora la pregunta aquí es ¿cuánto le toca a cada uno? Por ejemplo, aquí tenemos 4, aquí tenemos 4, 8 y aquí tenemos solo 1, son 9. Entonces, precisamente la ley establece que se va a heredar por estirpes, o sea, por grupos. En el caso del que falleció, tenemos 4 hijos. Entonces, estos van a recibir la porción que le correspondía al fallecido. Todos son nietos y heredarán por representación que reciben porción por estirpe. Entonces, estos recibirán un tercio, que era lo que le correspondía a su padre. El niño, recibirá un tercio, que era lo que le correspondía a su señora madre. Y estos recibirán un tercio, que era lo que le correspondía al indigno. Y esa es la manera como se resuelve legalmente el problema de la representación para recibir la herencia por estirpes. Y finalmente tenemos la adquisición de la herencia. Esta es la cuarta fase dentro del fenómeno sucesorio. En la relación de la herencia, la persona con vocación hereditaria y que ha sido llamada a suceder deberá manifestar si acepta la herencia. Porque la calidad de heredero es un derecho, pero no es una obligación. El plazo para la aceptación o renuncia legal de la herencia es de 6 meses para las personas que se encuentran en el país o de 1 año si es que se encuentran en el extranjero. Esto con base en lo previsto en el artículo 1031 y 1033 del Código Civil. Y debe darse esa aceptación expresa. Interesante es ver precisamente cuando se da la evolución del fenómeno sucesorio, los diferentes estados en los que se puede encontrar la herencia, la más hereditaria, durante esas diferentes fases. Y aquí tenemos el concepto de herencia yacente, que es precisamente cuando no se sabe quiénes son los herederos, o estos no han aceptado aún, o se haya pendiente del cumplimiento de una condición, como por ejemplo presentar el testamento. Luego tenemos la herencia deferida.
Es la herencia que se ofrece en abstracto a todos los posibles herederos, es decir, a quienes tienen vocación hereditaria. Luego tenemos la herencia adida o aceptada, y es cuando el heredero llamado manifiesta su voluntad de hacer la suya. Y aquí es cuando se le puede llamar precisamente heredero, ¿ya? Cuando ha aceptado y se dicta el auto correspondiente. Y luego tenemos la cuarta condición en que se puede encontrar la herencia, que es la herencia vacante. Esta ocurre cuando ha sido renunciada por la persona que tenía derecho a ella. Y vamos a ver lo interesante de a quiénes se llama cuando existe esta herencia vacante. Entonces, en la herencia yacente, tratando de decirlo más brevemente, es el tiempo que media entre la apertura y la aceptación de la herencia. Entonces tenemos la herencia, se dio la apertura con el fallecimiento del causante, y el lapso que ocurre entre esa apertura y esa aceptación es lo que se conoce como la herencia yacente. Ahora, esto sobre la herencia deferida, cuando se ofrece en abstracto a los posibles herederos, o sea, a quienes tienen vocación para recibir la herencia. Y esto es algo que acabo de trabajar y es bien interesante. Miren ustedes, posibles sujetos con vocación hereditaria en el caso de la sucesión intestada. Tenemos en primer lugar a los hijos adoptivos, el cónyuge, pero también el Código Civil reconoce el derecho de la conviviente o el conviviente de hecho, debido a la unión de hecho. El hijo póstumo, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos, tíos, primos, tíos abuelos, acreedores y finalmente el Estado y universidades. Todos ellos poseen vocación hereditaria, es decir, podrían llegar a ser herederos, dependiendo de las particularidades del proceso sucesorio de que se trata. Ya en la tramitación del proceso se definirá quiénes son efectivamente herederos, cuando se declare el auto de herederos, precisamente, el auto declaratorio de herederos. Ahora, la herencia adida o aceptada representa el caso más frecuente, pues ocurre cuando el heredero testamentario o intestado, generalmente un hijo o nieto, y el cónyuge, ¿no?, supérstite, aceptan la herencia, habiendo la posibilidad de la representación tal y como lo veíamos. Ahora, el caso de la herencia vacante. Establece el Código Civil que si transcurre el término, decíamos, de 6 meses si las personas están en el país, o 1 año si están en el extranjero, y no se ha dado el hecho de la aceptación y nadie se presenta a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca, o han renunciado los que tenían derecho, se declarará vacante, arreglándose a las prescripciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tenemos la masa hereditaria, no ha habido aceptación de parte de persona que tenga derecho a ser heredero, y puede darse también el caso de la renuncia. De tal manera que cuando existe la herencia vacante, aplica lo establecido en el artículo 1074,
según el cual, pues, a falta de herederos, tendrán derecho a reclamar como sucesores el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. Entonces tendríamos al Estado y luego a las diferentes universidades. Más o menos hay como 10 universidades en Guatemala en este momento. Y cada uno heredaría una parte proporcional, o sea, alícuota respecto de la masa hereditaria de que se trate. Ahora, ¿cómo es que pueden tener noticia el Estado y las universidades respecto de ese derecho? Pues vamos a ver que precisamente ese es uno de los motivos que justifica la intervención de la Procuraduría General de la Nación en todo proceso sucesorio, testamentario o intestado, judicial o extrajudicial. Ahora, quise aludir a esto, a la tramitación del proceso sucesorio intestado en la vía notarial. Inicia con el acta notarial de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución, aviso al registro de procesos sucesorios, solicitud de informes a los registros de la propiedad, es decir, al registro de la zona central y al segundo registro de Quetzaltenango. Luego se debe dar el avalúo por valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, publicación de edictos, 3 en el diario oficial, ha sido lo tradicional, pero ahora veíamos que ya va a haber el edicto electrónico, la famosa Junta de Herederos, en donde se establece día y hora para que concurran aquellas personas que se consideran con derecho o tienen interés en la mortual. Debe darse el faccionamiento de un acta notarial de inventario con su duplicado que deberá agregarse al protocolo que lleva el notario. Debe darse la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, que era precisamente donde les decía yo que así se puede enterar el Estado en las universidades cuando existe una herencia vacante respecto del derecho que les asiste por no haber sucesores. Y luego, por último, el notario habrá de dictar el auto declaratorio de herederos. Esta sería la fase notarial del proceso sucesorio intestado. Bueno, este es intestado. ¿Qué diferencia habría si es testado? La diferencia es que debe presentarse el testamento, ¿ya? Que se encontraba en plica cerrada en el Archivo General de Protocolos y el notario podrá extender el testimonio y dar los avisos correspondientes para que cobre vigencia el testamento. Y en la fase administrativa, que es la segunda, pues tenemos que el notario remite el expediente al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas, en donde habrá de procederse a realizar la liquidación fiscal por parte de ellos con base en lo establecido en la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. Posteriormente, esa liquidación deberá ser aprobada por la Contraloría General de Cuentas y se emite la resolución a efecto de que pueda procederse a pagar los impuestos correspondientes a la Superintendencia de Administración Tributaria. Una vez pagados los impuestos, entonces se le devuelve el expediente al notario, quien de este modo podrá compulsar el testimonio de las partes conducentes, los cuales testimonios deberán de presentarse al registro de la propiedad cuando afecten bienes inmuebles. Y se dé la inscripción así a favor de los herederos. Una vez se ha cumplido con esto, ya inscrito ante el Registro General de la Propiedad, pues entonces se remite el expediente fenecido al director del Archivo General de Protocolos, para lo cual no se ha establecido ningún plazo específico. Bien, esto ha sido mi presentación. Gracias por su atención.
Doctor, ¿usted nos indica de qué manera los panelistas van a hacerle llegar las interrogantes? Si se habilita el chat en este momento para que ellos... Sí, la dinámica normalmente, licenciada, es que plantean las preguntas por escrito, ¿verdad? Y usted selecciona cuáles son las que Bien, doctor. se presentarán para poder responder en la siguiente media hora, ¿verdad? Muy bien, doctor. Se les hace la invitación a los apreciables panelistas que en este instante, a través de la opción del chat, dejar su mensajito con su respectiva interrogante o alguna duda, inquietud, sugerencia o comentario que quieran externar. Este es su espacio. Y también hacerle para que por favor se registren en el enlace de participación que se les hizo llegar aquí en el chat aquí en Zoom, porque únicamente tengo acá la imagen del formulario. La hoja de cálculo solamente me aparecen 25 participantes y habemos 103 en clase. Entonces sí falta un 75%. En este momento voy a volver a agregar acá. Están preguntando cuál es el link. Ahorita lo voy a volver a agregar ahí en el chat para que puedan ustedes agregarse nuevamente. Para que escriban sus preguntas, apreciables colegas, y voy a compartir ahorita el enlace. Por favor, registre su participación para que se le pueda hacer llegar su diploma. Tenemos aquí la primera pregunta, doctor. Dice Marlene, nuestra apreciable colega, dice: ¿cuál es la vía idónea para iniciar un proceso de ampliación del auto de declaratoria de heredero y la nulidad de las inscripciones registrales cuando no han sido incluidos algunos? Sí, en la ley se establece que si aparecieran nuevos bienes, por ejemplo, entonces el notario deberá dar el aviso respectivo. Ahora, ¿a quién le deberá dar ese aviso? Pues esto ya se judicializa. Se judicializa porque, imagínense, se vuelve algo contencioso, se aparece un nuevo heredero que de alguna manera fue excluido. Vamos a suponer, aparece un hijo, ¿ya? Y los hermanos no dijeron que existía el tal hijo. Intencionalmente, es decir, con dolo, lo excluyeron de ser llamado. Entonces ahí hay algo contencioso, litigioso. Entonces el notario, pues lo que tendría que hacer, ¿no? Es fungir ya como abogado, ya, y bueno, plantearlo ante un juez competente. Muchas gracias, doctor. Si en la Junta de Herederos el presunto heredero manifiesta que vendió los derechos hereditarios, ¿a quién debe declararse heredero? Que vendió los derechos hereditarios. Así dice la licenciada. Sí, así es. Que vendió. Sí, la ley acepta en Guatemala. Sí, no lo puede dar, no puede desde tan temprano en la Junta de Herederos vender ya su derecho. No, lo primero tiene que aceptar la herencia. Ya, en la Junta de Herederos manifestar que la acepta. Ya. Ahora, esto va a ser algo firme hasta que se dé el auto declaratorio de herederos. ¿Ya? Porque cabe la posibilidad de que alguien que reclama un derecho y se presentó a la Junta de Herederos finalmente no sea heredero. ¿Ya? Entonces, la posibilidad de poder vender el derecho sucesorio sería cuando ya existe el auto declaratorio de herederos. Porque antes lo que tiene es
vocación de la herencia. No está firme, pues. Tiene que pasar los filtros de la tramitación del proceso, tiene que aprobarlo la Procuraduría General de la Nación, y entonces, con base en esta fiscalización que se da del proceso, es factible que alguien se considere ya con una declaratoria de herederos un heredero, ¿ya? Pero, como les decía, la ley obliga a que en todo auto declaratorio de herederos se haga sin perjuicio del tercero de igual o mejor derecho, ¿ya? Entonces, tienen que transcurrir los 10 años para que exista ya firmeza plena en cuanto a ese autodeclaratorio de herederos. Mientras tanto, se va a poder inscribir, sí, pero queda pendiente ese periodo de una década para que pudiera presentarse alguien a reclamar igual o mejor derecho. Muy bien, doctor. Dice acá la siguiente pregunta. En calidad de nieto y en uso del derecho de representación, Juan radicó proceso sucesorio intestado de su abuelo Pedro. La PGN indica en su dictamen que se debe de declarar el y luego Juan deberá de radicar el proceso sucesorio de su señor padre. ¿Es correcto el dictamen? Sí, ahí entramos con el aspecto de los criterios, ¿verdad? Déjenme ilustrarles esto. Yo acabo de llevar un proceso sucesorio en donde fallece la esposa, comienza el trámite del proceso sucesorio a favor del esposo y de 2 hijos. Pero en el transcurso de la tramitación fallece el esposo. ¿Ya? Y entonces el auto declaratorio, perdón, finalmente son declarados herederos el esposo, que ya falleció, y los 2 hijos. Y entonces, respecto del derecho del esposo, debe abrirse una sucesión. En este caso, él tampoco otorgó testamento. Entonces, hubo que llevar el proceso sucesorio respecto de la parte que le correspondía al esposo a favor de los 2 hijos en su calidad de herederos, ¿verdad?, de la persona, de herederos ad intestat de el esposo que falleció. O sea, en pocas palabras, sí, se declara primero heredero, ya, al heredero fallecido, y después se inicia la sucesión respecto de los que deban sucederle en forma testamentaria, intestada o por representación. Gracias, doctor. Dice, ¿qué pasaría si una persona al iniciar el proceso sucesorio intestado llega hasta la etapa de la audiencia de PGN y esta institución se da cuenta que ya transcurrieron los 6 meses? Eso es lo que ocurre normalmente. Eso es lo que ocurre normalmente. Miren, lo que sucede es que el plazo legal para la aceptación o el rechazo de la herencia es de 6 meses. Pero en la práctica, las personas no están enteradas de esto, ¿verdad? Y entonces te quedan con la posesión de los bienes. ¿Sí? Cuando quieren regularizar legalmente la propiedad, entonces a los 5 años, 10 años, 20 años vienen e inician. Ahorita estoy a punto de llevar un sucesorio. Imagínense ustedes que
El testamento es de 1958, más o menos, ¿ya? O sea, ya pasaron 63 años. Y la familia ha mantenido la posesión de los bienes, pero no tienen el justo título para poder acreditar la propiedad que le correspondía a sus padres, y ahora los nietos son los que quieren iniciar el proceso sucesorio testamentario. ¿Ya? Es algo bien interesante. Existe no solamente la hora chapina, sino también los procesos testamentarios chapines, ¿verdad? Que se inician a destiempo. Doctor, dice que entonces significa que si alguna persona renuncia a su derecho de heredar y al mismo tiempo vende lo que posiblemente le podría corresponder como herencia, ese acto entonces no es válido. Eso sería una estafa. Eso sería una estafa. ¿Cómo va a ser que renuncia y vende, o vende y renuncia? ¿Ya? Eso sería una estafa, evidentemente, porque habría habido mala fe. Totalmente. ¿Ya? Si después de Bien. dictar de declaratoria de aparecen más herederos, se pide ampliación de auto y es a partir de la fecha del auto que corren los 10 años o desde que se inscriben los derechos en el registro de la propiedad. Sí, pero por eso les decía que se vuelve algo litigioso, ¿verdad? Entonces, habría que ver en particular que si el derecho es igual o mejor derecho. Por ejemplo, si heredaron los sobrinos y de pronto aparece un hijo, ¿ya? Que no fue, entonces ahí la prioridad la tiene el hijo, ¿ya? Y como les digo, se vuelve algo litigioso. Ahora, por eso dice, en el precepto que leímos del Código Procesal Civil Mercantil, que va a la herencia en el estado en que se sin perjuicio de poder plantear en contra del administrador, en este caso de las personas que recibieron, que eran los sobrinos, las acciones pertinentes por dolo, por negligencia, según fuere el caso, ¿no? ¿Alguna otra, licenciada? Y doctor, dice que si pueden ceder los derechos hereditarios y esa persona iniciar el proceso testamentario, la persona a la que le cedieron los derechos hereditarios. No, 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 miren, es que la cosa es esta. El derecho sucesorio es personal, ¿ya? Yo puedo aceptar o renunciar, ¿verdad? Y una vez yo he aceptado y he sido declarado heredero, entonces ahí sí ya es negociable, ¿sí? Pero en tanto no exista certeza de que yo soy heredero, si yo trato de vender un derecho que no es cierto, entonces ahí lo que estoy buscando es una esperanza, ¿verdad? Estoy vendiendo una esperanza, no estoy vendiendo una certeza. Y en ese sentido habría mala fe. Miren, en otro proceso sucesorio que yo llevé, se dio precisamente la venta de derechos sucesorios respecto de un bien. Lo primero que pidió el otro notario fue, mire, yo quiero ver el proceso. ¿Cuál es la tramitación? ¿En qué fase se encuentra? Si ya está el auto declaratorio de herederos y si existía, ¿ya? Entonces, con base en eso,
ahí sí ya es transable, ya se puede negociar, ya se puede vender el derecho. Pero antes de haber sido declarado heredero, ya no puede darse esto. Y recuérdense, puede ser que la Procuraduría General de la Nación venga y se oponga. Mire, tal persona no tiene derecho. ¿Ya? Muy bien, doctor. Imagínense, perdón, solo como complemento de esto, licenciado, imagínense ustedes que fallece un hombre y una persona se presenta como eh, conviviente de hecho, la unión de hecho, ¿ya? Pero resulta que, aparte de la conviviente, está la esposa. Entonces ahí se vuelve algo conflictivo, ¿verdad? Y yo vi un caso así. Esto fue en relación a obtener la pensión del Instituto de Previsión Militar, en donde fallece el hombre, que era un especialista del ejército, y se presenta una señora y dice, mire, yo soy la esposa, y presenta el acta, la certificación de la partida de matrimonio. Y después se presenta otra y dice, mire, yo soy esposa también. Entonces, ¿qué hizo el Instituto de Previsión Militar? Mire, resuelvan ustedes, primero, quién es la legítima esposa, eso tiene que ser judicialmente, ¿verdad? Declarar la nulidad e insubsistencia del matrimonio. Y una vez le resuelvan sobre esto, ustedes vienen y la persona que tiene derecho reclama las pensiones por viudez atrasadas. Y así se hizo. Y en este caso, mi cliente era quien tenía el mejor derecho, porque fue la esposa, ¿verdad? Legítima. En cambio, el otro matrimonio había sido realizado realmente, ahí sí, por decirlo de alguna manera, en fraude de ley, ¿verdad? Muy bien, doctor. Dice acá la siguiente pregunta. ¿El cónyuge sobreviviente tiene derecho como cónyuge supérstite o comunidad de gananciales? Ahí depende, ¿ya? Eh, Depende porque, en principio, si tiene comunidad de gananciales, entonces sería prácticamente la mitad sobre el patrimonio. Pero la ley prevé que si es muy poco lo que va a recibir, entonces se va a ampliar su derecho, ¿ya? Se va a ampliar su derecho. Si respecto a los demás herederos resulta que reciben más los otros que que el cónyuge supérstite, entonces se admite la ampliación, aunque existiera incluso comunidad de gananciales. En el caso de la ampliación de auto de herederos, ¿también debe enviarse a PGN para que emita opinión? Ah, por supuesto, claro, sí, sí, porque imagínense esto en cualquier circunstancia representa eh, promover la defensa de los intereses del Estado, por lo que les decía de la herencia yacente, ¿verdad? Entonces, la PGN cumple ahí un papel fiscalizador para ver que todo esté encuadrado eh, dentro de los cánones legales, ¿no? Siempre tiene que haber ese tipo de fiscalización, ¿ya? Perdone, doctor, que me falló aquí la señal por un momento. Le voy a dirigir la siguiente pregunta. Dice, cuando renuncia a la herencia la cónyuge y los 3 hijos del causante, ¿se tiene que hacer una escritura para cada uno o puede ser una escritura para todos donde renuncian a la herencia?
pues solo a una hija del causante va a ser la heredera universal. No, es que en un proceso sucesorio, testamentario, extrajudicial o judicial, intestado, eso no se utiliza el protocolo. Ya, precisamente les hacía referencia de que, bueno, a nivel notarial es un asunto de jurisdicción voluntaria y lo que se faccionan ahí son actas, decretos, autos, pero no escritura. Y eso es lo particular de que sea un testimonio de las partes conducentes. Es un testimonio, pero no de un instrumento protocolar, sino de un instrumento extra protocolar, una serie de documentos extra protocolares. ¿Ya? Ahora, ¿por qué de las partes conducentes? Porque se va a enviar no todo el expediente, que puede ser algo muy voluminoso, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, lo resuelto por PGN, ¿ya? Cuando se pronuncia, lo de la liquidación fiscal y la resolución que emitió el Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, el auto de herederos, ¿ya? Eso es lo que se envía y por eso es testimonio de las partes conducentes. Pero el hecho de que se le llame testimonio no significa que sea respecto de un documento protocolar. Ahora, la renuncia de la herencia se debe dar en la Junta de Herederos, cuando se levanta un acta, precisamente. ¿Ya? Entonces ahí se define, ¿acepta o no acepta la herencia? Y eso es en acta notarial. O en el acta que levante el órgano jurisdiccional cuando se realiza esa Junta de Herederos. ¿Ya? Pero no es que se tenga que hacer una escritura por cada uno. La ley prevé que sí se puede hacer escritura, pero imagínense tal vez para alguien que esté lejano, una cosa así, pero lo regular sería la gente concurre a la Junta de Herederos. El doctor dice, ¿en qué casos se puede promover un incidente de rectificación del auto declaratorio de herederos dentro del plazo que establece la ley, que es de 10 años? Sí, pero rectificación ¿en qué sentido? ¿Rectificación en qué sentido? Ya. Ahí caben diferentes posibilidades, ¿verdad? Como decía, que aparezca un bien que originalmente no estaba en el acta notarial de inventario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la ley prevé que el notario debe denunciar esto, precisamente, mire, apareció un nuevo bien sobre el cual no teníamos referencia, ¿ya? Pero esto realmente es algo extraordinario. Ahora, como les digo, si aparece un nuevo heredero, ahí lo más factible es lo litigioso, ¿verdad? Porque tenga que probar su mejor derecho o igual derecho ante un órgano jurisdiccional. Y eso ya no es jurisdicción voluntaria, pues, ya, en el sentido de que lo pueda seguir tramitando el notario. Eso es algo litigioso y ahí sí se requiere precisamente que intervenga un juez en atribución de la jurisdicción y competencia que le corresponde. En un testamento se indicó que X persona es el administrador. ¿Es necesario discernir el cargo en un juzgado o el notario lo hace en acta notarial? Sí, eso depende. Y ahí sí se da un criterio. ¿Ya? Se da un criterio. En cierta ocasión yo consulté esto. Fíjense, incluso la homologación. O sea, hay notarios que lo que hacen es que se ha tramitado por la vía notarial y para el discernimiento del cargo de administrador de la mortual
acuden ante un juez de primera instancia, ¿verdad? Para que le discierna el cargo. Yo hice la consulta a TGN, ¿verdad? Porque para mí no era pertinente si estaban de acuerdo, ¿ya? Y efectivamente me dijeron, sí, mire, en este caso no procede, somos herederos, ¿ya? Y si están de acuerdo en designar a una persona, pues no hay problema. Ahora, en caso de que hubiera desacuerdo, entonces ahí sí es pertinente que pueda intervenir el órgano jurisdiccional para resolver ese conflicto de no avenimiento en cuanto a quién va a ser el administrador. ¿Ya? ¿Se puede renunciar el derecho en la Junta de Herederos? Por supuesto, por supuesto. Y ese es el propósito precisamente de la Junta de Herederos. O sea, que se acepte o se rechace la herencia quien tenga vocación para hacerlo. Hay una última pregunta. ¿Puede heredar un hijo no reconocido? Sí, por supuesto que podría hacerlo, pero primero tiene que demostrar la filiación, ¿ya? La ley favorece por igual a los hijos dentro y fuera del matrimonio. Ahora, lo que se podría dar, imagínense, de edad, ¿verdad? Entonces, iniciar primero el juicio de filiación, ¿ya? El juicio para demostrar la filiación, ahora con lo de la prueba de ADN es muy factible. Anteriormente, cuando no existía esa alternativa, pues lo que se pensaba era, mire, que haya una carta o que lo haya reconocido en algún testamento anteriormente y después ya no lo mencione, ya. Pero ahora con esta posibilidad de la prueba de ADN, entonces sí es bastante. Respecto del nasciturus, como les decía, ¿verdad? La mujer queda embarazada, está en proceso de gestación la criatura, pero ahí cabe, como les digo, primero demostrar la filiación, que efectivamente hay ese vínculo, ese parentesco, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Dice acá, ¿cómo se procedería en los casos de sucesión intestada cuando se encuentra el régimen de separación de bienes entre los cónyuges? Pues en ese caso tiene derecho a ser una heredera, ¿verdad? Sí, tiene derecho a ser heredera, por eso yo lo exponía en este gráfico que tiene en la sucesión intestada quienes tienen vocación de la herencia. Y tiene vocación de la herencia, en primer lugar, los hijos y el cónyuge supérstite. ¿Ya? Ahora recordemos, el cónyuge es pariente, pero no existe grado. ¿Ya? Si se disuelve el matrimonio, entonces la persona divorciada no tiene ningún derecho en absoluto. ¿Ya? Lleva un sucesorio intestado, pero antes de la junta de herederos fallece un heredero, quien no tenía hijos, pero era casado. En este caso, los otros herederos en la junta de herederos aceptan la herencia. ¿Qué pasa con el heredero fallecido?
Eso es lo que se llama el derecho de acrecer, ¿ya? Digamos, eran 3 herederos. Fallece, designados testamentariamente. Y entonces fallece uno de los 3. Y este no tenía esposa, no tenía hijos, nada. Entonces, los hijos heredan por cabeza. Es decir, tienen un derecho propio. Al haber fallecido uno de ellos, es incapaz para suceder, ¿ya? Y no podría por representación acudir la esposa porque no la tiene, o no está vivo, ni los hijos porque no los hay, o no le sobrevivieron. Entonces, los 2 restantes hijos tienen derecho a crecer. O sea, en lugar de heredar 1/3 cada uno, ahora heredarían los 2 hijos la mitad respecto de la masa hereditaria. Doctor, dice, si alguien no deja testamento, pero deja un documento privado repartiendo bienes, ¿tiene alguna validez? ¿Ese documento privado tiene alguna validez? No, fíjense que precisamente una de las características del derecho sucesorio es que regula de qué manera, en forma válida, se puede otorgar testamento. Y tenemos los comunes, abiertos y cerrados, los testamentos especiales, pero en un documento privado. Lo más que se asemeja a eso es el testamento hológrafo, o sea, el que escribe por propia mano. Sí, por propia mano, pero no se ha cumplido con el formalismo, ¿ya? Ahora, lo otro es, también existe la posibilidad en otras legislaciones de que la declaración sea verbal, ¿ya? En Guatemala no se acepta esta figura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama la ineficacia del testamento. Si no se cumple con los formalismos y solemnidades establecidas en la ley, no hay testamento válido, ¿ya? Y es ineficaz, o nulo, ¿ya? O anulable. Ahí las posibilidades son varias, ¿verdad? Por eso, lo más aconsejable es el testamento común abierto, otorgado ante notario. Porque el notario, como perito del derecho, él sabe qué requisitos son los que se deben cumplir. Normalmente una persona que no posea preparación jurídica, pues puede muy fácilmente incurrir en errores, en contradicciones, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que para no agobiar a la audiencia, ya transcurrió la media hora de preguntas. Muchas gracias, doctor. Perdón que me vaya por ratos, pero está fallando demasiado la señal. Esa razón es por la cual a veces... Claro, debe estar lloviendo por allá y eso afecta la conectividad. Sí. Doctor. Pues ya leí las preguntas que los panelistas hicieron llegar a través del chat y a través del espacio para realizar las preguntas. Y no me queda más que leer ahí los comentarios de los panelistas que dice excelente disertación, excelente ponencia, doctor, muchas gracias y felicidades, tan clara y excelente presentación. Otra colega dice excelente disertación, que muy buena excelente aporte, muy agradecidos. Entonces, es lo que manifiestan acá los diferentes colegas.
Apreciables panelistas, tengo acá la hojita de Excel en donde me aparece que únicamente han registrado 60 su participación en este evento. Ahorita hay 93 participantes, éramos 103. Entonces, sí les solicito que por favor se inscriban en el enlace para que podamos hacerle llegar su diploma de participación en esta actividad tan especial que tuvimos junto con el doctor José Antonio Gracias González. Entonces, apreciables amigos, porque al finalizar la sesión de Zoom, vamos a cerrar la página para que el enlace ya no se van a poder inscribir. Entonces, ahorita es el momento para que lo hagan, porque después vamos a dejar cancelado el enlace y ya no van a poder agregar el listado de participantes. Entonces, sí les solicito que, por favor, ingresen al enlace para que sí se les pueda generar su diploma. Apreciable doctor, pues, en nombre de mis apreciables amigos directivos del Instituto de Actualización Jurídica IDAJU de Mazatenango, Suxtepeques, y en nombre de los panelistas quienes estuvieron en esta actividad, déjenme comentarles que hubieron varios amigos y colegas que ya no pudieron ingresar porque llenamos el cupo. La verdad, gracias colegas por haber aceptado la invitación. Doctor, muchas gracias. Realmente estaban, cuando enviamos la invitación, ya ve que le compartí, los colegas con bastante entusiasmo esperaban este momento, incluso hasta están ahí con la inquietud. Dejamos grabada la clase para que la puedan observar nuevamente las veces que ellos así lo requieran, porque muy interesante tema, doctor. Todos agradezco mucho. Muchas gracias, licenciada Scott. Gracias a IDAJU. Mis felicitaciones reiteradas sobre su segundo aniversario. Sigan adelante y bueno, siempre estoy para servirles. Gracias por todo. Pasen ustedes muy buena noche. Hasta pronto. Un abrazo para todos. Saludos. Recording stopped. Por favor, apreciables participantes, no olviden registrar su nombre en el enlace que ahí les acaba de volver a enviar. Regístrense para que podamos hacerle llegar su diploma. Les vamos a dar un momento para que lo puedan hacer. Colegas quienes están todavía acá, en este momento se acababa de habilitar el micrófono. Si alguien quiere externar algo a viva voz relacionado a por qué no ha podido registrar su participación, es que aún
aún no, aún faltan demasiados participantes, únicamente tenemos 73 inscritos. Por favor, habilite su micrófono, puede levantar la mano, si puede levantar marcar ahí la opción de la manita para que podamos escucharlos, porque sí. Estamos, algo que quieran expresar, pues ya les compartí ahí el enlace. Enciendan su micrófono a los que están levantando la manita. Por favor, ya tienen ahí la opción para hacerlo. Buenas noches, ¿sería tan amable de enviar nuevamente el enlace? Bien, con mucho gusto. Ahí en el espacio del chat se lo envié. ¿Sabe cómo encontrar el chat? Sí. Ahí está el enlace, ingrese ahí. Aún tengo habilitada la página para que pueda usted ingresar. Pero no me llega. En donde dice chat, ahí dele. Sí, ahí estoy, pero ya le escribí incluso, no sé si le llegó. Ahorita sí. Ahora sí. Gracias, muy amable. Para servirle, qué gusto haberla tenido con nosotros. Gracias, feliz noche. Igualmente. Colegas, ya todos, ahorita sí me aparecen ya 85 en la hoja de cálculo, 85. Aún me faltan 15 colegas que registren su participación. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Diga. No sé si le llegó el mío, Verónica Patricia Echeverría Serín. Sí, ajá, Verónica Patricia Echeverría Serrín. Cuando usted registra su participación, le envían un correíto a su Gmail, a su correo electrónico, le envían una confirmación de su inscripción.
Le agradezco. Lucía me aparece. Ok, bendiciones. Feliz noche. Igualmente, hasta luego. Qué gusto haberla tenido con nosotros. Gracias. Colegas, vamos a 88. Aún me faltan un aproximado de 2 participantes. ¿Alguien más que haya tenido inconvenientes para registrar su... El colega Edgar estaba solicitando apoyo. Habilite su micrófono, por favor. Licenciado Edgar. Licenciado, habilite su micrófono. Licenciado Juan, ¿en qué le puedo ayudar? Hola. Aló, licenciada. Dígame, licenciado Edgar. Fíjese que ya logré la inscripción, le agradezco mucho,
Excelente, para servirle. Qué gusto haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Ese seminario que estaban dando. Pero yo estaba enterado, pero no entré porque iba a entrar al Rosario. Y